Fíjate si se pudo conectar Germán. A ver, escribo. Bien, bueno, son las 11 ya, así que vamos a dar comienzo a este encuentro, que es el segundo Ateneo Transdisciplinario de Trasplante, ¿sí? Y bueno, en esta oportunidad vamos a presentar varios equipos, así como la otra vez. Yo les quería transmitir algunas cuestiones de organización que tienen que ver con que, bueno, cada uno de los presentadores tiene un tiempo de 7 minutos y nosotros 2 minutos antes que se termine ese tiempo les vamos a estar avisando como para que ustedes puedan cerrar sus presentaciones. Van a ir presentando todos los equipos uno atrás del otro y finalizadas las presentaciones, ahí sí queremos dar el espacio, los últimos 15, 20 minutos de la reunión, como para poder plantear dudas, preguntas y hacer apreciaciones. Así que bueno, eso por un lado, y bueno, después por el otro lado, también quería recalcarles que estamos enviándoles lo que se llaman las encuestas de satisfacción del Ateneo. Les pedimos que por favor, si pueden completarlas y también hacer aportes ahí para hacer observaciones en caso que ustedes quieran aportar alguna cuestión. Así que bueno, hoy vamos a empezar, en principio presenta Mar del Plata, que está Gregorina Páscolo. Yo les voy a compartir la presentación, Grego, y bueno, la voy pasando. ¿Me escuchás, Gregorina? Sí. Estabas... Gregorina es la coordinadora regional, ¿no? Sí, a eso les pido cuando hagan las presentaciones que se presenten, ¿sí? Así todos podemos saber quién es el que está hablando. Grego, pongo a compartir la pantalla. Doctor Juan Matero, bien. Hola, buen día, Juan. Buen día. Bien. Gregorina, no sé si me escuchás, vos podés directamente sacarte el micrófono y si querés empezamos. Sí. Ahí ya. Ahí están viendo de conectarle el audio desde acá. No se puede, no se escucha. Aguárdenme un minuto. Sí. Tiene habilitado el audio, tiene que hablar. Bien. Bueno, ahí la llamamos, no sé por qué. ¿Se escucha lo que hablo yo? Ahora sí, ahí te escuchamos. Sí, te escucho. Pensé que no se escuchaba. Ahora sí, recién ahora ¿Ahí se ve bien? Ahora sí te escuchamos, sí. Yo ya te estoy compartiendo la presentación, la voy pasando de acá. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, si ¿qué tal? Grego, sí. ¿Ustedes van a hacer la presentación o...? Sí, bien. Sí, si querés presentarte y arrancamos. Perfecto. No sé si me escuchás, Grego. No digo que te presento presentes yo, vos y arranques. Sí. Sí. Te escuchamos, Grego, ¿eh? A ver. Yo no sé la conexión, pero yo escucho como un poquito mal, pero ustedes me escuchan bien.
no hay ningún problema. Sí, te escuchamos bien. Si querés, acá me dicen que podés cerrar la cámara. Si tenés mala conexión, capaz cerrar la cámara como para escucharte mejor, pero escucharte te escuchamos, así que podés arrancar nomás. Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Acá les vamos a presentar un ateneo transdisciplinario. Yo soy médica coordinadora de CUCAIBA de acá en la ciudad de Mar del Plata, y además de estar en el hospital regional como nuestro centro de referencia en nuestro hospital, nos encargamos también de la procuración de todos los de órganos de todos los procesos de donación que suceden en la ciudad de Mar del Plata. Así que en este caso es un proceso de donación que sucedió en la clínica del niño y la familia, que como salvedad era la primera vez que en esta clínica, en esta institución, se llevaba a cabo un proceso de donación de órganos y de tejidos. Así que bueno, todo era nuevo para ellos, pero bueno, lo importante es que se pudo detectar y que se pudo llevar el proceso. En este caso, la donante era una mujer, una chica de 33 años, que no presentaba ningún tipo de antecedentes de ninguna patología. La siguiente. Bueno, y nos encontramos, esto fue a fines de septiembre del año 2022, por lo cual estábamos, como todos sabemos, en el contexto de pandemia para el COVID-19, en donde, bueno, nosotros ya habíamos pasado varios procesos de donación, pero como sabíamos que se necesitaban un poco más de estudios y protocolos que realizar por el contexto de la pandemia. La paciente, el motivo de muerte fue anoxia, y el cuadro fue que esta chica de 33 años había consultado en varias oportunidades a la guardia de la clínica por presentar cefalea intensa. En algunas de las oportunidades en las cuales consulta, se le indica realizar una tomografía de encéfalo para una posterior intervención, porque era una cefalea de características malignas. Y mientras estaban en proceso de solicitud de la tomografía y de la internación, esta chica se va de alta voluntaria, y bueno, reconsulta a los 4 días, porque además de presentar la cefalea, agrega náuseas, vómitos y algo de somnolencia. Así que bueno, se interna a las 1:30 horas de la mañana, se le realiza la tomografía de encéfalo de forma urgente, en donde se evidencia hidrocefalia. A ver, ahí sí se puede hacer clic ahí en la imagen negra, se debería ver el video, si no pasamos a la siguiente, donde... Bien, en la siguiente imagen verán que en la tomografía lo que se veía era una hidrocefalia severa, ¿no es cierto? Y donde en el cuarto ventrículo se veía ahí una imagen de masa que se sospechaba de una imagen tumoral que estaba provocando la hidrocefalia. Bueno, esta chica se interna en la institución, y a las 2:30 horas, y a la hora de que se interna, presenta convulsiones tónico-clónicas seguidas de un paro cardiorrespiratorio, donde ahí se reinician maniobras de RCP avanzado durante 15 minutos, fue la historia de esta paciente. Y bueno, en el contexto, ¿no es cierto?, de esa RCP se produce la intubación orotraqueal, se conecta al respirador, y posterior a esto, bueno, obviamente se produce el registro de la paciente en Glasgow 7, en el CINTRA, como todos sabemos, que es donde queda registrada bajo el proceso número 508396. Esta paciente, cuando se registra, se ve que no presentaba expresión de voluntad con respecto a la donación, o sea, nunca en su vida había presentado, no quedaba ningún registro en el INCUCAI ni en el CINTRA que había registrado manifestación a la donación. Bueno, a las horas siguientes, esta chica queda sin sedación, presenta midriasis bilateral, con inestabilidad hemodinámica y poliuria, todos signos de que nos sugerían a nosotros que estaba haciendo muerte encefálica. Así que se realiza el soporte hemodinámico, quedando sin pseudoanalgesia desde el evento, desde que se le realiza el RCP, y bueno, pasadas las horas necesarias, se realiza la evaluación por el neurólogo,
donde ahí se hace un test de apnea, que es positivo, y posterior a esto se le realiza un electroencefalograma durante 30 minutos, donde se ve que el trazado es plano, por lo tanto no tiene actividad encefálica, actividad cerebral, y se constata la muerte encefálica a las 12:30 horas de ese día. Como sucedemos con todos estos eventos, una vez que tenemos informada la muerte encefálica, obviamente que siempre se le estuvo comunicando a la familia de todos estos eventos que sucedían, se le avisa a la familia, se le informa del diagnóstico de muerte encefálica, y ahí ya nos empieza a acompañar nosotros trabajamos acá en Mar del Plata con una psicóloga, que es especialista en duelo, que es becada por el Pucaiba, para darle la contención a los familiares. En este caso estaban ambos padres presentes y la hermana, y el hermano, perdón, de esta chica que estaba provocando, que le había provocado. Así que se inicia el proceso de donación, donde, bueno, las medidas antropométricas son las que se ven en la imagen, pesaba 75 kilos aproximadamente, se medía unos 70 y 5 centímetros, y tiene una contextura mediana. Después también se realizaron los análisis de sangre, donde en la próxima diapositiva, bueno, verán que era una paciente sana previamente, como les digo, no tenía ninguna patología, tenía una función renal normal, de valores aceptables, con un ionograma también normal, un hepatograma normal, y un equilibrio ácido-base que no había presentado ninguna alteración. La verdad que se ponen a ver, hacía menos de 12 horas que esta chica había sido internada en la institución. Rápidamente se solicitaron todas las serologías que se realizan en todos los procesos de donación, donde todas las serologías fueron negativas, junto con el test de embarazo que se le realiza a todas las mujeres, ¿no es cierto?, de edad fértil, que también había sido negativo. Y también, como les contaba que estábamos en contexto de pandemia, se realiza una PCR para detección de COVID-19 mediante un hisopado nasofaringeo, donde también fue negativo. Así que bueno, se programa rápido. En la próxima diapositiva explicamos que la paciente, por presentar un tumor en el cuarto ventrículo, donde no teníamos las características, ¿se ve bien? Porque dice que la conexión es inestable. Ahí se ve bien, bien. Donde dice, bueno, presentábamos un tumor en el cuarto ventrículo que provoca la hidrocefalia, así que no podíamos ofrecer información de que si era benigno o maligno, así que solamente pudimos ofrecer ambos riñones y el hígado como órganos, y no pudimos ofrecer ni el corazón ni el pulmón por los tiempos de isquemia. Entonces sí se ofrece el corazón y ambas córneas como tejidos para poder ablacionar. Así que, como les decía, todo eso lo ofrecemos pendiente del resultado de la anatomía patológica del tumor. A las 2 de la mañana se programa quirófano, así que se realiza la ablación de los órganos y de los tejidos. Fue una ablación regional realizada por una cirujana de acá del hospital regional, que son los que ellos hacen trasplante hepático, y además nos ayudan a nosotros haciendo la ablación de los órganos, se hacía renal y hepática. En ese momento se hizo ablación regional hepática. Y se programó todo, la cirugía y la ablación, por que viajaron por vuelo comercial, o sea, de las líneas argentinas hacia Vuelo Parque. Gregorina, te quedan 2 minutos. Sí. Ya terminó. Se ablacionaron. Sí. Perfecto. Bueno, se ablacionaron el corazón, la próxima, para tejido, que fue al banco de válvulas. Ahí se hizo la ablación hepática, como verán en las fotos, la ablación de ambos riñones y la ablación de las próximas, ahí se ven los ambos riñones que se ablacionaron. Y en la próxima diapositiva se ve que la ablación del cerebro, que se mandó todo el cerebro a analizar para poder hacer la anatomía patológica allá en La Plata, la biopsia que al final terminamos teniendo el resultado de que fue un ependimoma, así que era un tumor benigno, por lo cual se pudo hacer el implante. Como les contaba, los tejidos fueron trasladados para el aeropuerto Alzame, y de ahí por vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas se enviaron a Aeroparque, donde ahí recibieron los órganos y se realizaron bueno, siguió con el procedimiento habitual. Así que
Genial, Gregorina, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con Jessica de la Cruz, que nos va a hablar ella forma parte del equipo de la base operativa de Cucaibá. Acá tengo para mostrarles, antes de darle la palabra a Jessica, está el informe anatomopatológico del cerebro, ¿sí? Que era un ependimoma, como dijo Gregorina. Jessica, te escuchamos. Presentate si querés. Ahora sí. Bueno, buen día. Mi nombre es Jessica de la Cruz, soy coordinadora de guardia los días martes y otros días también acá en la base operativa. Y bueno, retomando lo que contó Grego, nos hicieron la comunicación a la base, nos pasaron los datos del OP2 para que nosotros podamos tenerlos y empezar la distribución. A expensas del resultado de la biopsia, el equipo del cruce aceptó el hígado, se hizo la ablación regional, y ya nos había comentado de la patología que tenía su paciente. Así que lo que hicimos, se distribuyó, se asignó ese hígado, se ablacionó, llegó a Aeroparque, lo pasamos a buscar, y lo que hicimos fue distribuir las piezas. Primero mandamos al patólogo el cerebro, el hígado fue al Hospital del Cruce, y mientras seguimos con la distribución, el equipo italiano de Buenos Aires aceptó el hígado del receptor. Seguramente después de mi parte contarán un poco más cómo sucedió, ¿no? Aceptó el hígado, así que coordinamos para que estén los dos equipos en el quirófano del Cruce. Por lo tanto, de esta forma se realizó el operativo en forma el trasplante de forma dominó. El riñón izquierdo, si no me confundo ahora, fue al Creisur, el corazón para válvulas fue al Garrahan, y las córneas las distribuyeron en el banco de válvulas de acá de Cucaibá. ¿Algo más? ¿Está bien? Genial, no, perfecto, genial. Bueno, ahora vamos a seguir, va a presentar Fernando Cairo, de acá ahora se presenta Lu. Bueno, la parte primero del implante, ¿no? Y después vamos a también la parte quirúrgica. Esperen que les voy a poner. Sentate acá, no, yo te. Para. Cortito. Sí, pero te avisamos. No, así no. Sí. Para, porque ahí empezamos acá. Presentación con. ¿Quién? Sí. Ya te dejo, ¿no? Ahí está. Ahí sí pasa, si no. ¿Dónde tocó? Mira, acá la vas pasando con la flechita acá. Yo te la hago paradito ahí. Ah, listo. Ahí ya está, ¿ya arranco? Sí, presentate así. Acá las. Hola a todos, gracias por la invitación. Mi nombre es Lucía Navarro, pertenezco al servicio de trasplante, a la unidad de trasplante hepático, a la parte de patología del Hospital El Cruce. Estoy acá con otros dos representantes, que es el doctor Fernando Cairo y el doctor Marcelo Lenz, de la parte quirúrgica. Bien, como líneas generales, si bien algo dijeron... Sí, perdón, pensé que estaba mal la veo. El donante es de sexo femenino, de 33 años, como ya repasaron, sin ningún antecedente de relevancia. La receptora es una paciente femenina de 43 años, con diagnóstico de PAF, de polineuropatía amiloidótica familiar, con esa mutación que ahora vamos a explicar. Bien, ella tiene el diagnóstico de esta enfermedad en el año 2006, en estadio 1, someramente la enfermedad es una enfermedad genética, hereditaria, autosómica dominante,
con penetrancia variable, que básicamente digamos, hay diferentes mutaciones, pero la más frecuente se muta un gen, que es el de la transretina, que lo que hace es codificar una proteína, que cuando está mutada genera tetrámeros, y esos tetrámeros a su vez dan monómeros que son inestables y se depositan fundamentalmente en lo que es el sistema nervioso periférico y a nivel del corazón, es decir, que es una enfermedad sistémica con además otros síntomas. La paciente se hace el diagnóstico en etapa presintomática, como la mayoría de estos pacientes, por antecedentes de padre y hermano fallecido por la misma enfermedad, misma mutación, y se empieza a seguir en esta institución ya con compromiso neurológico, con alteración de sensibilidad fundamentalmente en miembros inferiores, leve la alteración, y compromiso cardíaco que requirió colocación de marcapasos. En ese momento estaba con medicación, que básicamente es medicación que lo que hace es producir estabilidad en el tetrámero. Comenzó con tafamidis y después, por efectos adversos, que fue fallo renal, y en seguimiento con neurología de acá, se decide rotar. Del operativo, bueno, los datos del donante ya lo repasaron. Nosotros vemos las medidas antropométricas, el laboratorio, que no tiene hallazgos de relevancia. Todas las serologías del donante eran no reactivas, la causa de muerte, bueno, la acaban de repasar, anoxia, y con respecto al receptor tenía un peso de 54, una altura de 1.54, un perímetro axilar de 88, cifoideo de 83, umbilical de 79 y una longitud external de 16. Esta paciente tenía un laboratorio habitual, normal, digamos, con las serologías reactivas CMV, Toxo y Epstein-Barr, y ella ingresa a lista de trasplante hepático en mayo de 2018, y se solicitan puntos suplementarios reglados por el antecedente de la PAF. Y en septiembre del 2021 se realiza el trasplante hepático con un MEL de 29, grupo 0, evolucionando bien, dando el alta hospitalaria al 7º día, y bueno, no mucho más. El órgano del receptor, como ya mencionaron, se redistribuyó como órgano donante para otro paciente. Perfecto. Ahora seguimos. No. Ahí está. Sí, está bien, ¿no? Sí, fantástico. ¿Esta o para? No, clínica de línea de la familia es. ¿Siempre estaba la tuya? Sí. Sí. Listo. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día, mi nombre es Marcelo Lenz. Yo soy médico de planta de la unidad de cirugía hepatobiliar compleja y trasplante hepático del Hospital del Cruce. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el operativo Dominó. Bueno, no vamos a ahondar mucho más en todo lo que se dijo anteriormente con respecto al donante, una femenina de 36 años, que la causa fue anoxia por paro cardiorrespiratorio, grupo 0, que se encontraba estable hemodinámicamente con una buena TA afebril. Esto vemos la antropometría que la repasaron hoy inicialmente con un peso de 75 kilos y una talla de 1,75, con un hepatograma normal y una ecografía completamente normal. Con todo esto, se nos contacta el 28 del 9 del 21, se recibe el llamado a la medianoche, se acepta el órgano y se confirma en el grupo de equipo de trasplante los horarios. Partimos en ambulancia a las 9:15 rumbo a Aeroparque para recibir el órgano ablacionado en Mar del Plata, con un horario de clampeo de las 6:10 a través de la ablación regional. Acá tenemos la foto del hígado ablacionado, tiene una imagen quística en el lóbulo en el segmento 4. La receptora nuestra, como recién lo comentaban, es una femenina en una polineuropatía mieloidótica familiar,
No voy a ahondar un poquito en los detalles, ya bien lo explicaron anteriormente, pero la característica es que se puede utilizar el hígado ablacionado, cuando se realiza la hepatectomía total, se puede ingresar al pool de distribución general para su utilización en otro receptor. Entonces, nuestra receptora de 43 años, con una talla de 1,56 y un peso de 57 kilos, la PAF diagnosticada hace 11 años con una confirmación genética con padre y hermanos fallecidos a los 40 y 41 años, con síntomas leves, como bien explicaron, con dolores en los miembros inferiores, alteración en la sensibilidad de los pies y episodios de diarrea, con compromiso de la conducción cardíaca, por lo que necesitó un marcapasos en el 2018 por bloqueo AB. En el 2020 se le asigna 23 puntos con una vía de excepción, con un punto suplementario cada 3 meses. Por lo tanto, se realiza la laparotomía en la receptora nuestra. Una vez que realizamos la laparotomía e inspeccionamos el hígado, llamamos al INCUCAI diciendo que el órgano es viable y es apto para su distribución. Nosotros hemos realizado en otras 2 oportunidades, otros 2 pacientes con PAF. En un paciente se pudo distribuir correctamente y se realizó el trasplante dominó en conjunto con el Hospital Alemán, y el otro no se distribuyó por tratarse de un hígado de consistencia dura de posible fibrosis y por eso no se distribuyó. El inicio de la cirugía fue a las 12:10, fin de la cirugía 17:20, con el fin de anestesia desde las 18 horas, con un tiempo total de isquemia de 8 horas y 40 minutos, pasando a terapia intensiva extubada y sin requerimiento de vasoactivos, sin tampoco necesitar ninguna transfusión de hemoderivados. Acá vemos algunas fotos del explante. En este tipo cuando se realiza la hepatectomía total, es mandatorio realizar técnica de piggyback con conservación de la vena cava. Acá vemos el pedículo hepático ya todo reparado, donde tenemos identificada la vía biliar en amarillo, la arteria hepática y la vena porta, con la superficie donde se va a realizar la transección de la misma, donde vamos a ver la rama izquierda y la rama derecha escondida por detrás de la vía biliar. Estos son los 3 osteos que nos quedan después de realizar la hepatectomía total, donde vemos aquí inicialmente marcada la suprahepática izquierda y la media, unidas en la misma línea, y la suprahepática derecha. Esto es para marcarlo, ya que cuando se acepta este órgano para el implante, nosotros lo enviamos también con graft de vena ilíaca para la reconstrucción de estos 3 osteos en el banco y poder realizar el implante. Acá vemos cómo queda el conducto biliar, la arteria hepática y la vena porta con un buen CAF para su implante. Y por último tenemos la progresión de las enzimas hepáticas, que vemos que tuvieron un franco descenso en el posoperatorio, comportándose estable hemodinámicamente, con un buen ritmo diurético, con un coagulograma francamente siempre en mejoría, y se le pudo otorgar el egreso hospitalario al 7º día del posoperatorio. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar con el Hospital Italiano. Ya. Aguárdenme. Sí, está el doctor de Santibáñez, está conectado. Si querés ir ya sacándote para poder hablar el micrófono. Bueno. Ahí ponemos. Yo te voy pasando las diapositivas desde acá. Dale. Bueno, buen día a todos los que están ahí en la mesa. Gracias por la convocatoria y bueno, a toda la gente que hace Marce y a toda la gente que está también escuchándonos remotamente. La verdad que está muy buena la idea de mostrar lo que es realmente un trabajo en equipo que tiene casi un día de transcurso, el momento de que se inicia el operativo hasta que se termina y se completa el trasplante en la última instancia, que sería la nuestra, que recibimos este hígado con el antecedente de la amiloidosis. Bueno, yo soy Martín de Santibáñez, soy médico de planta del Servicio de Cirugía Hepatobiliopancreática del Hospital y de la Unidad de Trasplante Hepático. Pasamos a la siguiente, que sería más o menos, sin redundar, una más que más que nada son los datos de nuestro receptor, que era un paciente de 63 años con una cirrosis alcohólica. Pasamos a la siguiente.
Bueno, tenía antecedentes de síndrome ascítico de Matoso, encefalopatía grado 1, antecedentes de PBE, un Child C y un MEL sodio de 26. Y bueno, algunos otros datos de la antropometría para caracterizar al receptor. Los del donante yo los había mencionado, un paciente de 1,64, 78 kilos, con un cifoide de 109, que la verdad que las medidas antropométricas estaban cómodamente para aceptar y recibir este órgano, y por sobre todo también la coordinación de los dos equipos quirúrgicos que los conocemos muy bien porque todos hemos trabajado juntos, incluso Juan Matera, que también forma parte de nuestro equipo, y a través de los llamados telefónicos y por las fotos que mostró Marcelo, uno puede anticiparse para ir planificando la forma de ver la factibilidad, por un lado técnica, porque ya el hígado que uno va a recibir, como mostró Marcelo, tiene algunos aspectos que ahora los vamos a mostrar en lo que va a ser sobre todo la cirugía de banco. Después, el trasplante en sí no deja de ser con las formas convencionales. Una slide más. Bueno, para hablar 2 minutos, el desarrollo del trasplante dominó básicamente estuvo o está en Portugal, en Japón y en Suecia, que son los pacientes que tienen más incidencia de amiloidosis, y por sobre todo, digamos, en Portugal. Una más, para mostrarles esquemáticamente en qué consiste esto del trasplante dominó. La figura A lo que está mostrando es la ablación hepática, que no va, la única vicisitud que tiene, si pueden ver en el esquema que marca como la figurita número 2, es la utilización de la vena cava y las dos venas ilíacas que nos van a servir para hacer esa reconstrucción del outflow hepático a través de las venas suprahepática media e izquierda, como mostró Marcelo, y la suprahepática derecha. Y bueno, la siguiente, que va a ir más ya a los aspectos de lo que es la cirugía de banco. Ahí lo que pueden ver es cuando recibimos nosotros ese hígado. A la derecha, que bien lo marcó Marcelo, es la suprahepática derecha, y a la izquierda la media y la izquierda también. Una más. Y lo que tenemos que hacer para hacer una adecuada reconstrucción es utilizar parte de la vena cava inferior con las dos venas ilíacas. Muchas veces se la rotan 180 grados para unificar el ostium de la suprahepática izquierda y media con la vena ilíaca correspondiente, y del lado derecho hacer una unión de la suprahepática derecha con la otra vena ilíaca. Una más. Bueno, es un video en realidad. Ahí se ve cuando se está confeccionando la anastomosis de la vena ilíaca con el ostium de la suprahepática media izquierda. Esas dos pinzas lo que están teniendo es en realidad una pequeña porción de la vena cava inferior, que es la que se va a anastomosar con la vena en el receptor, con la vena cava en el receptor. La verdad que esto no deja de ser también una forma de donante vivo, y bueno, por ello es importante todos estos aspectos técnicos y de coordinación para tener buenos resultados. La siguiente. Bueno, esto redunda más o menos lo mismo que habíamos mostrado anteriormente. Una más, que lo que vamos a estar mostrando es, ahí lo había mostrado Marcelo, que es la vena porta, y lo que nosotros también utilizamos fue un graph cadavérico de banco, también del donante inicial, para prolongar la longitud de nuestra vena porta. Siguiente, ahí lo que vamos a ver es la nueva unión del graph de vena ilíaca distal con vena porta, que es lo que vamos a utilizar para la reperfusión por la vía portal de nuestro graph. Siguiente. Ya más los aspectos técnicos, nosotros también le habíamos hecho a nuestro receptor un piggyback, y ahí lo que se puede ver va a ser la unión
de este graph con parte de vena cava y venas ilíacas que se va a anastomosar al ostium común de las venas hepáticas de nuestro receptor. Siguiente. Ahí es como está confeccionada la cara posterior y estamos realizando la cara anterior de esa anastomosis para tener un outflow adecuado de toda la sangre que se va a drenar desde el hígado, siguiente, a la circulación sistémica. Y ahí, la siguiente también, con más amplificación, podemos ver ya confeccionada y reperfundido el hígado, la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar con un coledoco. Siguiente. Algunas otras fotos, podemos pasar a la siguiente. Es un paciente que también tuvo un muy buen posoperatorio, siguiente, con una alta hospitalaria a los 15 días, y el último control fue el 28 de enero de este año, donde ingresó en la guardia este paciente con una situación de una neumonía bilateral, que fue hisopado con un COVID grave que requirió intubación del momento de la internación y una falla multiorgánica y un óbito a los, no sé cuánto pasó, creo que fueron más de 6 meses desde el trasplante, más o menos. Así que fue una muerte relacionada con COVID. Y bueno, no tengo más nada que agregar. Y sobre todo resaltar en realidad el hecho de la coordinación y todo el trabajo y el esfuerzo de los procuradores y los distintos equipos que estuvieron involucrados. Fantástico, Martín. Bueno, vamos a continuar, ya nos queda una última presentación. Tenemos al doctor Germán Mir, que va a hablar en nombre del equipo del CRAI Sur. Voy poniendo la presentación, si me aguardan un minuto. Bien. Bueno, Germán, si querés presentarte y yo voy pasándolas. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola. Capaz que si hay como una interferencia, se escucha como un ruido. Fíjate si no, si pudieras capaz apagar la cámara, a veces eso mejora el sonido. Hay otros micrófonos. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, hola. Ahí mejor, sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Los Ateneos de Devolución son realmente muy útiles para los equipos de trasplante, para nosotros, y por supuesto para agradecer el trabajo y el esfuerzo que hacen los equipos de procuración de órganos y tejidos. Así que bueno, felicitaciones en este caso al equipo de Mar del Plata, que vienen hace tiempo trabajando muy bien. Muy interesante el trasplante en dominó. Nosotros participamos en este operativo recibiendo el riñón izquierdo. Nuestra receptora era una mujer de 45 años de edad con antecedente de hipertensión arterial. En realidad la hipertensión arterial se detecta al momento de ingreso a diálisis, ahora lo vemos en la próxima imagen. Antecedentes tenía de una hipertrigliceridemia muy importante y de 2 embarazos unos 9 y 10 años antes de ingresar a diálisis. Durante esos 2 embarazos había tenido una presión arterial normal. La siguiente, por favor. Por esa razón, cuando ingresa a diálisis se la caratula como una insuficiencia renal crónica terminal de etiología desconocida, porque la hipertensión no se conoce en qué momento de la evolución había empezado. Había sido entre 10 años antes del ingreso a diálisis, que había sido su último embarazo, y el momento de ingreso a diálisis que ya llega, como pasa muchas veces con estos pacientes que llegan a la consulta consultando ya por un síndrome urémico y uno no sabe cuál fue la causa de su insuficiencia renal.
prácticamente el 50% de los pacientes que evaluamos para lista de espera en la evaluación pretrasplante desconocemos la causa de su insuficiencia renal. La primera consulta había sido en abril del 2011, como les decía, por síndrome urémico, y a los pocos días del ingreso, a los 3-4 días, el 15 de abril del 2011, había empezado a dializarse. Había quedado inscrita en lista de espera un poco más de un año después del ingreso de diálisis. Estaba en tratamiento con amlodipina por su hipertensión arterial, con buen control, pero tenía un regular cumplimiento en hemodiálisis, con faltas recurrentes a la diálisis, con mal cumplimiento de la medicación. En esos casos nosotros lógicamente hacemos participar a nuestro equipo de trabajo social y al equipo de psicología para intentar apuntalar el cumplimiento antes del trasplante. La evaluación pretrasplante se había actualizado en mayo del 2021, unos meses previos al trasplante. La paciente, unos 6 meses antes del trasplante, tenía un índice de masa corporal de 34, que con mucho esfuerzo de la paciente habíamos logrado que baje a 31 en el momento del trasplante. Serología era citomegalo y toxopositiva, tenían una diuresis residual de 0, nula, el peso, como les decía, un índice de masa corporal de 31, un peso de 83 y una altura de 1,63. En mayo del 2021 había recibido ya una dosis de vacuna Sputnik, y al mes de la vacuna había tenido una infección leve por COVID, y 2-3 meses después había recibido la segunda dosis de vacuna Sputnik. La siguiente. En el operativo, bueno, ya les comenté los datos antropométricos de nuestra receptora, citomegalo y toxopositivo, tenía un crossmatch contra panel de 0%, a pesar de sus 2 embarazos, nunca había recibido transfusiones de sangre. El HLA, figura acá, tenía un mismatch de 2-0-0, o sea, compartía los 2B y los 2DR, una muy buena compatibilidad. El trasplante se hizo el 29 del 9 a las 11 de la mañana, recibimos el riñón izquierdo, que era un muy buen riñón, con buena estructura, tenía una arteria con parche, una vena con parche y un uréter de 16 o 17 centímetros, y había tenido un muy buen lavado. Sí nos preocupaba que se había alargado la isquemia fría y se terminó implantando con 27 horas de isquemia fría, pero bueno, como era una receptora en buenas condiciones y un muy buen donante, no tuvimos problema en ponerlo con 27 horas de isquemia fría. En cuanto a la evolución, como era de esperar por la isquemia fría, evolucionó con una función retardada del injerto, requirió 5 sesiones de hemodiálisis, se hizo inducción con basiliximab y solumedrol, metilprednisolona. Nosotros habitualmente en la inducción usamos timoglobulina, más en un caso como este, que a pesar de que era de bajo riesgo inmunológico, nos preocupaba la isquemia fría, y para tratar de postergar el uso de anticalcineurínicos, de tacrolimus, usamos timoglobulina, pero durante la pandemia, estos 2 años, preferimos no usar timoglobulina y usamos basiliximab, salvo en los pacientes en los receptores de alto riesgo inmunológico. Se hizo una primera dosis de basiliximab el primer día y al 5.º día. Y posteriormente, bueno, se siguió la inmunosupresión con tacrolimus, micofenolato y meprednisona. En la evolución inmediata evolucionó sin intercurrencia, salvo un pequeño hematoma de la herida quirúrgica que no revistió ninguna importancia, y evolucionó en los días siguientes con un aumento progresivo del volumen de diuresis y descenso de la creatinina, y fue dada de alta a los 12 días del trasplante sin requerimiento de hemodiálisis. El último control se hizo hace unos 20 días atrás. Esta paciente es del conurbano, así que accede a los controles sin mayor dificultad. Llevaba 6 meses de trasplante, en un muy buen estado general, asintomática, con una diuresis de un poco más de 3 litros en 24 horas, con un tratamiento inmunosupresor, como les decía, de tacrolimus, micofenolato y meprednisona, y en este último laboratorio tiene una creatina de 1,26, urea 0,43, no está anémica, que ella tenía, no lo consigné, pero tenía una anemia importante que fue recuperando, y tiene la paciente un hiperparatiroidismo con una PTH previa al trasplante de entre 750 y 800, y síntomas de dolores articulares que mejoraron en forma franca en estos 6 meses de trasplante. El dosaje de tacrolimus es de 7,9, y los clearance calculados por MDR de 46 y por CKD-EPI de 51.
la paciente está en excelente estado general. Muy bien, eso es la paciente nuestra. Fantástico, Germán, muchas gracias. Bueno, hasta acá hemos hecho ahora sí todas las presentaciones, así que nos quedan unos últimos 15 minutos para poder, si alguien quiere tomar la palabra, hacer comentarios o hacer alguna pregunta, damos este espacio. Yo quiero hacer una pregunta, porque realmente la distribución entre lo que es trasplante, tanto para ustedes como para la gente del italiano, ¿no? Sí, ustedes distribuyen... Hablando porque... Bueno, yo soy Silvia Di Pietrantonio, soy del equipo de trasplante renal. No se escucha. Porque lo perdón, ahí repetimos. Mi pregunta era o sea, ustedes distribuyen por grupo, y lo que yo quería saber es si la distribución es directamente del equipo, o sea, cuando ustedes sacan el hígado, o lo hacen a través del INCUCAI o CUCAIBA. No, en este caso, como es un trasplante dominó, que es como bien decía Martín de Santibáñez, no deja de ser un donante vivo, se informa al INCUCAI la viabilidad de ese órgano, y ese órgano entra al pool general de donantes para ese proceso de donación. Entonces ahí se llama a los equipos y se va aceptando, rechazando en base a la antropometría y al receptor que tenga cada uno de esos equipos. ¿Sí? Ah, está bien. Pero es todo a través del INCUCAI. Cuando ese órgano vemos que es viable para la distribución, llamamos, avisamos, este órgano se puede distribuir, y ahí el INCUCAI se encarga de distribuirlo en base a la lista que tiene por el OP. Y digamos, en este caso, por ejemplo, la gente del italiano vino a buscar el órgano que ustedes mismos ablacionaron. Exacto. Está bien. Compartieron quirófano. Exactamente, sí, se ablaciona, se enfría, ¿sí? Y ellos se lo llevan directamente. Pero lo implantaron allá, digamos. Claro. Claro. Hay preguntas. Sí, presentate porque así... Perdone. ¿Qué tal? Yo soy Fernando Cairo, soy hepatólogo y parte del equipo de trasplante hepático del Cruce. Bueno, primero le contesto a Silvia y voy a tratar de hacer unas observaciones positivas del caso. Es decir, en hígado es muy fácil para nosotros, a diferencia de lo que tienen ustedes que miran HLA y demás. Nosotros, la forma de seleccionar el órgano es grupo sanguíneo y características antropométricas, como decía recién Marce. Eso es lo que tenemos solamente para establecer la necesidad de usar ese órgano en el potencial receptor. La lista es única y la maneja el INCUCAI, así que eso es claro, no solo para los pacientes de lista, sino para redistribución, en este caso del órgano que nosotros sacamos de la receptora número 1 y fue al receptor número 2. Como dato importante, todo esto no se puede lograr si no hay trabajo en equipo. Eso es fundamental desde el momento cero, y el trabajo en equipo empieza en el médico que detecta la muerte cerebral o el potencial donante. Creo que eso es fundamental y la procuración es vital en esto. En este caso creo que se detallan muchas situaciones que no son frecuentes, pero que sí son dolores de cabeza. Una es la presencia de un tumor cerebral, y esto para todos los que hacemos trasplante y de hace mucho es probablemente la mayor situación de incógnita de si es o no un potencial donante y si ese tumor no tiene riesgo de metastatizar o transmitirse al receptor. Así que ese es el primer tema, por lo tanto, esta es una opinión personal, creo que tenemos que pensar en un futuro en tener algún neurocirujano de pasiva para estas situaciones atípicas, pero que no están, que están a la orden del día, ¿no? Pues si no lo discutimos siempre entre el equipo quirúrgico y clínico. El segundo punto es que la paciente que recibió ese órgano tiene una patología totalmente infrecuente. Y es un dato que se tocó, pero que no fue muy relevante cuando se observó. Cuando a nosotros en la lista de espera para trasplante hepático se le da puntaje de excepción a la amiloidosis familiar, es un puntaje de excepción que quedó totalmente desactualizado para la media de MEL que tenemos hoy en Argentina. Para que tengan una idea, la media de MEL en grupo 0 al trasplante es 27, y a la amiloidosis familiar se le dan 17 puntos
de base, es decir, que nunca llegaría a un trasplante y probablemente progresa de estadio y se convierte en una contraindicación. En esta candidata puntualmente nosotros solicitamos en 2 oportunidades vías de selección no contempladas, que fue aumentarle el puntaje por la progresión de la enfermedad, siempre manteniendo el estadio 1, que es el de trasplantabilidad. Y lo hemos logrado a través del comité de expertos. Primero nos dieron 23 y después nos dieron 27 o 29 puntos, no lo recuerdo. Y eso le permitió acceder al trasplante. Si no, todavía esta paciente está en lista de espera. Y probablemente lo hubiéramos bajado por progresión de enfermedad. Así que ese es otro de los puntos para recalcar. Y bueno, a partir de ahí todo lo formidable que es la posibilidad de usar ese órgano en un tercer paciente. Más allá de la discusión si esta enfermedad recurre o no, pero que según el potencial receptor que uno tenga, lo puede seleccionar adecuadamente y utilizar como fue en este caso. Gracias. Ampliando un poquito lo que dice Fernando del manejo multidisciplinario, nosotros cuando vimos que tenía un tumor cerebral interconsultamos entre nosotros, ¿te acordás? Esa noche, Sí, me acuerdo. Con 2 neurocirujanos de referencia nuestros de acá del cruce, mostramos las imágenes y si bien uno maneja probabilidades, la probabilidad de que sea un tumor maligno era más bajo y por eso decidimos aceptarlo. Bueno, importante esta consulta ahí. Sí. Sí, yo por ahí... No sé si me escuchan, Nerina. Sí, Xiomara, te escuchamos. Bueno, justamente en relación con ese tumor, yo entiendo que para órganos es diferente, pero un tumor, yo creo que el informe del patólogo está hecho el mismo día que se tomó la muestra y no hay informe por diferido. Y eso es algo que creo que yo no sé este caso porque no nos comentaron que nosotros estábamos involucrados, por eso no te puedo decir 100% seguro, pero en el primer momento, como nos dijeron que no iba a haber un informe diferido, nosotros lo rechazamos. Entiendo que en órganos, si un neurocirujano evaluó y con un diagnóstico de ependimoma grado 2, bueno, uno ante la idea de perder el órgano puede eventualmente decidir que sí, pero en tejidos vos tenés que tener el informe de certeza por diferido, que lo podría haber hecho el patólogo tranquilamente ingresando el tejido, fijándolo en parafina y haciendo un corte por centímetro y marcándolo. Ese informe es un informe preliminar y no es un informe definitivo, con lo cual eso es una idea que tiene que distribuirse, digamos, o cualquier patólogo sabe que eso es un informe preliminar. Y como nos dijeron a nosotros, creo que fue este caso, que no iba a haber otro informe, que ese era el único informe, por eso rechazamos la distribución del corazón. Porque al marcarlo, primero que se pueden encontrar áreas que gracias a Dios aparentemente en este caso no ocurrió por la evolución de los receptores, pero puede haber áreas con otro grado de malignidad, y al marcarlo incluso hasta puede ser un carcinoma u otro diagnóstico, digamos, con la evolución en diferido con el estudio en diferido del material. Bien. Sí, hola. Sí. Sí, a nosotros nos preocupaba exactamente lo mismo. Uno tiene que tener en cuenta que la celeridad que tiene que tener el patólogo para dar el informe hace que no pueda ser muy eficiente su estudio, por lo mismo que decían recién que debería hacerse el estudio diferido. Siendo un ependimoma 2 nos daba un poco más de margen de tranquilidad, y lo hablamos también con los neurocirujanos del Hospital San Martín, pero teníamos esa preocupación de que no hubiera focos en algún lugar de anaplasia, de que fuera un ependimoma anaplásico grado 4. Claro. Si hubiera sido un grado 3, probablemente lo hubiéramos descartado, a pesar que un grado 2, 3 uno lo puede utilizar, pero nos preocupaba que hubiera zonas de anaplasia ahí adentro. La paciente está muy bien. Y otro tema que nos preocupaba era que se había alargado mucho la isquemia fría, por más que era un muy buen riñón, con un muy buen lavado. En plena pandemia estuvimos tratando de buscar donantes ideales, entre los que está tratar de ponerlos con una isquemia fría lo más corta posible, porque la isquemia prolongada nos lleva a función retardada del injerto, y eso a su vez nos lleva a mayor incidencia de rechazo agudo del injerto, con necesidad de tratamiento inmunosupresor más agresivo
durante la pandemia. Y nosotros con el uso de timoglobulina durante la pandemia tuvimos realmente malas experiencias con una alta mortalidad de los pacientes que se contagiaron con COVID y ha habido. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice, doctor, y entiendo que para órganos hay que decidirlo y está perfecto la decisión que tomaron. Lo que sí que para tejidos se hubiera resuelto mandando a diferido la muestra y nosotros podemos esperar meses hasta validar un tejido, pero si ya sabemos que nunca lo van a estudiar, no lo podemos aceptar, con lo cual el patólogo tiene que procesarlo en diferido. Esa es la única salvedad, digamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Rubén Bernardi, pertenezco a Cucaiba, y por un lado, bueno, quería hacerles notar que si se fijaron, la causa de fallecimiento fue anoxia en todas las presentaciones que hubo, y en realidad para mí me parece que se murió de un tumor, que es de lo que estamos hablando ahora y que fue lo que se analizó después, ¿no? Pero prestenle atención a eso. Muy complicado. Coordinar la ablación, digamos, que no la hacen los cirujanos que están habitualmente dentro del servicio, sino que los hacen, en este caso, las unidades descentralizadas que están en Mar del Plata. Y bueno, en lo que es la logística de un proceso donde tenemos un tumor del sistema nervioso central, van a ser todas, o mejor dicho, son todas iguales que esta. Quedan con posibilidad de asignar como órgano perfundido nada más que los riñones y el hígado, que no es poca cosa obviamente, pero no el resto de los órganos, porque necesitamos hacer en realidad lo que se hace es una fijación rápida, se prepara en un microondas, digamos, lo prepara el anatomopatólogo habitualmente, y le da el informe entre las 4 horas hasta 6 horas que le pedimos, y da un informe de una fijación rápida. Para que ustedes tengan una idea, durante el año 2021 en toda la provincia de Buenos Aires hubo 7 fallecidos con tumores. De estos 5 fueron donantes que tenían nos guiamos por la histología de la OMS, el grado 1 o 2, digamos, que son tomados como donantes, en este caso era un grado 2, y 2 fueron contraindicaciones porque tenían un grado 3 o 4. En el caso de los grados 3, además tenemos que agregarle que dentro de lo que es el consenso de tumores se pone, digamos, como factores de riesgo para tomarlo, y en el caso de tomarlo para alguien de emergencia, digamos, y con consentimiento especial, que no tengan derivaciones, que no hayan recibido quimioterapia y que no hayan sido quirúrgicos previamente, ¿no? En el caso de Damián, que es el patólogo de este caso, la verdad que no lo recuerdo yo en este momento, pero él hace habitualmente las biopsias diferidas después. Yo no sé si él en este momento no lo pudo hacer o no lo tenía, la verdad que no lo recuerdo, Xiomara, pero bueno, habitualmente, además de la fijación rápida, nosotros lo que le pedimos al patólogo es que haga la fijación, digamos, y la diferida. Y la otra cuestión es que como ustedes lo dijeron, estos tumores pueden ser multicéntricos y pueden tener diferente grado de histología en los núcleos que hay dentro del mismo tumor y dentro del cerebro. Digamos, también habitualmente lo que le llevamos al patólogo es toda la masa encefálica para que haga todos los cortes, y no es que hace una sola muestra, sino que lo que le pedimos es que lo mire en varias partes, ¿no? Que es después el diagnóstico que está. Y obviamente es algo que se hace entre las 4 a 6 horas para que nos permita implantar el hígado en el caso de que tuviera que ser asignado. Con respecto a la asignación y por la pregunta que dijo Silvia, bueno, por un lado, digamos, ustedes saben que hay un pool de receptores y que la lista de receptores, como hablamos normalmente, se confecciona para cada donante. En este caso, ya todos lo sabemos, que lo confecciona un software, que nosotros lo que hacemos como jurisdicción de la provincia de Buenos Aires es pasarle los datos que necesita ese software para que dé la lista, y en base a esa lista hacemos la asignación después. En el caso del hígado, en el caso del riñón sería el último acceso vascular, pero en el caso del hígado, digamos, existe la categoría de emergencia, que está sobre toda regionalidad, etcétera, digamos, y es el primero que va a recibir el hígado, y la jurisdicción que hace la asignación es la que la maneja, ¿no? Porque escuché varias veces el INCUCAI, en realidad la lista se abre desde el INCUCAI, la abre Cucaiba y la asignación la hace Cucaiba, ¿no? Y
le quería aclarar algo más. Tanto en el hígado como en este hígado, digamos, que permite un implante dominó, como en el que es bipartito, que es el que se separa, digamos, la asignación se hace sobre la misma lista que está abierta, o sea, no se pide otra lista, sino en este caso fue el primer receptor de este hospital, del cruce, el segundo receptor fue un receptor del italiano, digamos, que estaba dentro de la misma lista. Yo tenía también intenciones, digamos, de que, porque esto se ve en un comité de expertos, esto funciona así a través de Incucay, y bueno, ustedes que forman parte, digamos, de ahí, o por ahí no sé si forman parte del comité, saben que eso funciona con 6 miembros, que se rota, que tienen que tener la respuesta en 48 horas, que a veces, digamos, es lento. A veces es slow, ahí, pero bueno, por ahí quería tener una opinión tanto de ustedes, digamos, como de la gente del italiano, de las cosas que podríamos mejorar. Si les parece, yo creo que siempre se puede mejorar algo, y seguramente debe haber algo que podamos mejorar en base a este proceso para la próxima vez que tengamos que hacer la asignación. Porque si vivió un momento de zozobra, digamos, en algún momento dijeron, che, y el hígado del cruce, y yo estaba en ese momento en la base, dijeron, pero ese lo ponemos. Dijeron, ahí lo ponemos y empezamos, viste, che, lo ponemos, sí, ahí dijeron que sí, se comunicaron con gente, pero digamos, si podíamos hacer un algoritmo, una ruta de seguimiento, alguna cosa, digamos, que yo sé que no es una patología con tanta frecuencia, digamos, pero está, y poder ponernos de acuerdo y poder mejorar esto en la próxima vez que lo tengamos. Por ahí que lo supiéramos antes, por ahí que ustedes lo prevean también, por ahí que lo prevean el resto del equipo. Acá los equipos que están son los del cruce y los del italiano, que están contentos, digamos, pero yo escuché gritos de otros equipos también, que digamos que, y la idea es aprovecharlo, digamos, para que vean si podemos mejorarlo. La aclaración respecto a lo que vos decís, que no es menor y es muy importante, es el tiempo. Acá vamos en contra del reloj, ¿no? Lamentablemente nosotros y todos los equipos, cuando va a distribuir una PAF, lo va a poner el pool general de donantes, uno ve que el órgano es viable cuando hace la laparotomía y lo ve in situ. Entonces uno da el ok, que es distribuible, se puede utilizar, y uno llama automáticamente al ente regulador, Incucay, o el que corresponda, y se empieza a hacer la distribución. Eso lleva un tiempo, que el tiempo nosotros lo vamos avanzando en el procedimiento quirúrgico, y seguimos con nuestro trasplante, y ese hígado se enfría y queda, y ya va contando como isquemia. Lo que se puede hacer, porque lo hemos charlado varias veces, por ahí, cuando ya sabemos que tenemos una PAF, es decir, mira, se va a distribuir un órgano de tal y tal características antropométricas, y poner en preaviso a los equipos, para que después la lista, los llamados sean mucho más rápidos y más ágiles. Porque ¿qué pasa? Cuando, todos lo sabemos, llamamos a un equipo, me fijo cómo está mi receptor, llamo a uno, llamo al otro, y esa vuelta lleva 20, 30 minutos, y con cada uno es un tiempo que se va prolongando la isquemia, que va en contra de la viabilidad después del órgano, ¿no? Entonces, poner en preaviso que se va a hacer una distribución de una PAF sería una forma ágil, por ahí, de mejorar la distribución y los tiempos de isquemia posterior para que lo acepten los equipos que estén interesados en ese órgano, ¿no? Sí, son las situaciones, espérame, acerco por las dudas, son las situaciones infrecuentes que cuando pasan hacen reactivar un sistema que por ahí estaba anquilosado. Es decir, para que tengan una idea, si hay 5 tumores cerebrales por año en promedio, el año pasado la PAF son 2 o 3 al año en toda la Argentina. Claro. De hecho, la casuística más grande es del Argerich, y nosotros empezamos a trasplantar hace ya un par de años y tenemos 4 amiloidosis, es decir, no es tan frecuente, pero sí está claro esto, que cuando vos activás el operativo de implante, en ese mismo momento hay que gatillar el operativo de redistribución. En la lista abierta, como muy bien decía, yo fui muy superficial cuando hablé del Incucay. Está claro que cada jurisdicción maneja la lista una vez que abre la lista general Incucay, y creo que sobre esa lista hay que redistribuirlo, y eso es rápido. Porque hay un tema que es, cuando hablamos los diferentes equipos de trasplante de órgano sólido, es que son los tiempos, y los tiempos son muy diferentes. Una cosa es riñón, donde el tiempo es un amigo, y otra cosa en hígado, por ejemplo, en corazón o en pulmón, donde, por ejemplo, antes decía, en 6 horas tenés el informe del patólogo. Nosotros en 6 horas tenemos el paciente abierto. Entonces,
Y más ahora que esto es una problemática que cada vez vamos a ver más frecuente por una cuestión del aumento del índice de masa corporal en la población general, el hígado graso hoy es la primera causa de trasplante y la primera causa de rechazo de donantes. Así que fíjense esta doble combinación, cada vez vamos a tener más gordos para trasplantar y menos hígados para usar. Entonces, el tiempo es la regla de oro ahí, porque isquemia prolongada con hígado graso aumenta la tasa de falla primaria del injerto, que en Argentina es menor al 3%. Pero cuando te toca, es una catástrofe. Levantó la mano. Nerina, Hugo, sí, te escuchamos, Hugo. Un segundo porque sé que estamos ya sobre el tiempo. Bueno, felicitarlos por este trabajo que fue, creo que espectacular, cómo se desarrolló. Lo que les quería preguntar es, desde el punto de vista administrativo, ¿esto cómo se considera? Es decir, fueron dos procesos diferentes en cuanto al segundo, especialmente que es como un donante vivo hepático. Tienen números diferentes, porque el trasplante dominó en Argentina, también intratorácico se hace, tendría que estar realmente normatizado, todo esto que están comentando de cómo son los pasos que hay que seguir. Y les quería preguntar, ¿son dos procesos diferentes, con dos números diferentes, o es un solo proceso con el trasplante con donante vivo como un anexo, digamos? Administrativamente, ¿cómo es? Está puesto, está en la resolución es vieja, igual Hugo, del INCUCAI, pero ahí te considera, bueno, por un lado, esto que ellos decían y que yo no soy especialista en esto, pero coincido, digamos, los puntos que te dan por el PAF es bajo, digamos, te deja atrás, pero está en la misma parte de la resolución del INCUCAI que considera el hepatocarcinoma, el PAF y el pediátrico, creo que es el... Exacto, y el síndrome hepatopulmonar. Ahí mismo lo considera, está dentro del mismo proceso, o sea, es dentro de lo mismo, digamos. ¿No? Es un único proceso donde, bueno, para el resto, digamos, y para los que están en el tema de la procuración, acá vemos cómo se optimizaron, ¿no?, los órganos, porque con un donante se terminaron implantando dos pacientes. Claro, por eso. Pero está dentro de la misma resolución. Por eso te decía. Bien, gracias. Bien. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna consulta. Ya estamos en horario, pero si hay alguien que quiera decir algo, puede simplemente desmutarse y hablar. ¿Sí? Creo que no. Bueno, no sé si está Juan. Bueno, si ninguno quiere hacer ninguna... Felicitaciones, dicen acá. Bueno, entonces vamos a dar por finalizado. Les recuerdo a todos los que están conectados que, bueno, esto es una actividad que pretendemos que sigamos haciéndola entre todos una vez por mes, ¿sí?, de manera de poder enriquecernos con el trabajo de cada uno de nosotros y poder compartir la experiencia, que eso es lo que hace que esto sea mucho más enriquecedor, y aparte todos nos llevamos algo del conocimiento del otro en este tipo de intercambio. Y bueno, ahí les va a estar llegando la encuesta, como les decía, que por favor, si pueden contestarla, que nos sirve a todos para poder ir midiendo cómo vamos. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en un mes. Y mil gracias a los expositores, impecables todas las presentaciones. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego, gracias. Buenísimo, esperen que pongo salir.